favor. Bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá. De pronto hay alguien más que nos esté acompañando por primera vez hoy. Nadie más, ¿cierto? Bueno, como ya sabemos, el pastor César está pues de vacaciones, está descansando. Entonces hoy nos está acompañando el hermano Jairo Lopera. Él viene del Redil Estadio de Medellín. Entonces vamos a orar por él y a bendecir su vida. Bueno, Padre, yo te doy gracias por la vida de Jairo, Señor, por la vida de su familia. Gracias, Señor, por traerlo hoy acá, Señor. Gracias por traerlo con bien y te pido, Padre, que continúe, Señor, guardando su familia donde esté, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas su vida hoy acá, Señor, que tu Espíritu Santo esté con él, que lo ayude, Señor, que toda palabra, Señor, que salga de su boca hoy, Señor, ya sea examinada por ti, Padre. Ayúdalo, Señor, tú sabes que te necesitamos, Señor. Tu palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer, Señor, y yo te pido que quites del Señor de pronto temores, Señor, que tenga, confusiones, Señor, y que Él confíe plenamente en ti, Padre. También te pido que nos ayudes a disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, para que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas y se cumpla, Señor, el propósito por el cual estamos acá, Señor. Sabemos que no estamos acá por casualidad, por coincidencia, Señor, sino que es porque tú, Señor, así lo has querido, Señor, es porque tú, Señor, así lo has permitido. Y que tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, y renueve, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para continuar, Señor, con el día a día, Padre. En el nombre de Jesús te doy toda la honra y la gloria. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bonito grupo el que hay aquí. Me hicieron acordar en el pasado, en las reuniones de UCU, ¿te acuerdas, Héctor? Cómo pasábamos de bueno y cómo la palabra del Señor nos hablaba. Es un bonito grupo. Buenos días. Mi nombre es Jairo Lopera. Soy papá de 2 muchachos. Uno parece 3, pero son 2. Sirvo a la iglesia del Redil Estadio como uno de los ancianos y me dedico la mayor parte del tiempo. Fui formado como ingeniero mecánico y sirvo a plantas industriales. Reparto mi tiempo entre la iglesia y ensuciarme las manos con maquinaria. O sea, hoy están limpiecitas. Bueno, cuando me llamaron me dijeron que si podía subir a reemplazar el pastor que está de vacaciones, un merecido descanso. Yo casi estaba haciéndome loco cuando finalmente, bueno, entonces yo de qué voy a predicar. A mí me estaba en ese momento estorbando un salmo. Yo no sé si ustedes han visto cuando usted ya llega a una porción de la palabra, están mirando y eso se queda ahí, escuchan las noticias y ustedes empiezan a hacer paralelos entre lo que dicen las noticias y lo que estás pensando. Bueno, así me pasó a mí. Se trata del Salmo 130, por favor búsquenlo. Salmo 130. Vamos a leerlo. Son solo 8 versículos y que el Señor nos dé una buena porción de su palabra hoy, de su espíritu al leer este salmo. El título que tiene la NBLA es Clamor de un pecador, cántico de ascenso gradual. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas.
puedes pensar en qué momentos o qué cosas de tu vida te pueden estar llevando a expresarte de esta forma, desde lo más profundo, oh Señor. Y después él le hace una pregunta, o conversa con el Señor, sigue conversando con el Señor, dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y después dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. Y luego cambia abruptamente este salmo, cambia el estado de ánimo. Y miren lo que dice el salmista: espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que a los centinelas a la mañana, y lo enfatiza: sí, más que los centinelas a la mañana. Y después sale de sí mismo y dice: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. ¿Qué piensan ustedes que está pasando en ese salmo? Si les preguntáramos en una palabra, ¿ustedes qué ven ahí? Posiblemente hay una culpa desde lo más profundo de clamo a ti, oh Señor. ¿Qué más? La esperanza. Excelente, cierto. Miren lo abrupto del cambio de este salmo, que es lo que a mí me empezó como a perturbar mucho. Empieza en un estado de ánimo: oh Señor, desde las profundidades de mi alma clamo a ti. Y el texto está entre signos de admiración: Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a mis palabras. Y ya, como nos menciona el hermano aquí, nos dice en el versículo 7, oh Israel, espera en el Señor. La pregunta sería: ¿qué pasó aquí? Ustedes no se preguntan, cualquiera dice uno después de que esta persona está como tan desesperada, por ahí mencionaron culpa. No podría como poner tantas cosas. Yo digo, menos mal que el Salmo no nos permite, no nos dice cuál es la causa de su sentimiento. De pronto es para que quepan muchas de las de nosotros ahí. Esa es la tarea nuestra, deshojar un poquito, como estamos deshojando una margarita, deshojar un poquito este Salmo a ver el Señor qué nos está diciendo. Primero que todo, vamos a mirar una pequeña introducción. Este salmo es parte de un grupo de salmos que llaman de cánticos de ascenso gradual. Ustedes sabían que en Jerusalén el pueblo cristiano hacía unas peregrinaciones anuales al templo y ellos se preparaban. Digamos que este salmo era cantado quizás por las familias en ese camino. Da como la idea de que estuvieran subiendo unas escalas o un monte, y creo que eso se acercaba mucho a la realidad geográfica que había en ese momentico. Posiblemente entonces el salmista estaba pensando en su situación. De pronto, como dice el Señor, de pronto había culpa en su ser. De pronto estaba pensando en su propio pueblo. Este salmo fue escrito en el tiempo posexílico. Cuántas heridas traía ya Israel por todo lo que había pasado. Estaba reflexionando el salmista de esa manera. Entonces, lo primero que uno nota en ese salmo es un progreso que va como desde un sentimiento o emoción profunda, que no sabemos las causas, como ya lo dije, desde lo más profundo. Cada rato dice por ahí, desde el fondo de mi corazón, yo te quiero decir lo siguiente. A veces inclusive para decirle a otro, para regañarlo, pero muchas veces se nos salen expresiones de esas, ¿cierto? Son muy humanas esas expresiones.
Después de ese estado emocional, ¿cómo? Perdón, dices. Con todo respeto. Un poco después de ese estado emocional, completamente contrario, va en aumento hasta que hay un énfasis marcado. A mí me llama mucho la atención esos dos más del versículo 6. Más que los centinelas de la mañana, sí, más que los centinelas de la mañana. Vamos a ir mirando y observando lo que está escrito ahí. También en ese salmo, al final, él se sale del ámbito personal, como decía un señor allí, y se vuelve comunitario. Oh Israel. Y enfatiza 4 veces en el Señor, 4 referencias en el Señor. ¿Cuántas veces está la palabra Señor aquí? La pregunta aquí es, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que ese hombre cambió? ¿Cómo logró pasar desde lo más profundo de su ser a esa triple expresión, en él espero? Ustedes se han dado cuenta, o si no sé si miraron, que desde el versículo 4, ¿cuántas veces aparece la palabra espera en el Señor? Está diciendo algo muy interesante ahí de pronto, ¿cierto? Nos dicen que cuando una palabra se repite en la Biblia, pues lo que está diciendo es algo muy importante. Y el salmista aquí lo dice una y otra vez. Uno a veces se pregunta por qué en los salmos aparecen estas expresiones como de lamentos o sentimientos profundos, como este. Me atrevo a decir que nosotros formamos parte de un mundo caído bajo la oposición constante del pecado, ¿cierto? Orgullo, avaricia, malos deseos, las influencias culturales que a veces nos llevan a cometer tantos errores. ¿Cuántas cosas nos llevan a nosotros a tener esos sentimientos de cansancio, de confusión, de fracaso? Todo esto está presente entre nosotros, ¿o no? No es sino que usted vea un noticiero. Yo que a veces parezco como que me gustara darme látigo, me pongo a ver las noticias. ¿Usted cómo queda después de ver 5 minutos las noticias de hoy? Si mira de Medellín, si mira de Colombia, si mira las internacionales, casi 43.000 muertos en Hamas, en Gaza. Muy bien, es parte de la vida humana. Y los salmos, eso es lo que tiene interesante, que nos dan esa, como que nos acercan a lo que hay, a las situaciones que le queda difícil resolver al ser humano. Hay una cosa también muy interesante que no tenemos que dejar, y enseguida lo vamos a ver, que es que todos los salmos apuntan al Señor Jesucristo. Enseguida vamos a mirar cómo este puede apuntar allá. Y aquí hay una expresión también muy interesante: en ti hay perdón para que seas temido. Y aquí está apuntando realmente a esa obra de redención, ¿cierto? En los salmos también es muy claro y asombra que los salmos, dicen los antiguos, los estudiosos de las escrituras, que los salmos son como una linterna que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Aquí este salmo nos está apuntando a una serie de situaciones, nos está poniendo un futuro del cual nosotros estamos gozando hoy. Cuando dice Señor redimirá a Israel, nosotros tenemos mucha más historia hoy día. A medida que nosotros caminamos por nuestro peregrinaje espiritual en esta tierra como creyentes, también nos podemos enfrentar a una serie de inseguridades. Cada rato es yo tan malo, seré perdonado por el Señor. ¿No les ha pasado? A veces el salmista muchas veces se pregunta eso. ¿Cuántos de nosotros no es cuando la embarramos y decimos,
si será que yo soy perdonado por el Señor. Yo tan malo, o a mí que me salen de la boca estas expresiones de rabia tan malucas con mi familia o con mi esposa. Esto también puede ser parte, este sentimiento del salmista aquí, pueden ser parte de algo así. También en los salmos hay algo que dice por ahí, le leía al pastor, es que ya murió como en el 2017, Ercis Prud. Él decía que cuando él leía los salmos le daba como un sentimiento de culpa porque le parecía que estuviera escuchando una conversación íntima entre un santo y el Señor. Y así es este salmo, no sé si se lo notan desde los profundos. ¿Cuántas veces dice Señor? Es como si uno estuviera escuchando una conversación ajena, íntima. ¿Qué le dice eso a usted? Es posible, nosotros tenemos toda la posibilidad de hablar a este nivel con el Señor. ¿No les parece muy maravilloso que uno pueda cerrar la puerta y decir, Señor, desde lo más profundo te quiero decir esto? Abrir el alma delante del Señor. Por eso es que los salmos, los 150 salmos, las 150 oraciones de los salmos, los llaman el oráculo del Señor, el libro de las oraciones del pueblo de Dios. Esa cercanía que tiene con nuestro corazón. Miremos entonces un poquito más ese salmo. Nos dicen que desde el abismo, desde lo más profundo clama el salmista. Hay una cosa muy interesante, y es que yo estaba estudiando este salmo, aparte de mis propias elucubraciones mentales, yo dije, este salmo, ¿quién habrá escrito de él? O este salmo será muy desconocido. Oiga, y me di cuenta que este libro motivó a John Owen, ese puritano famoso, a escribir un libro súper conocido, unas reflexiones acerca del Salmo 130. Le dedica más de 300 páginas al versículo 4. Mírenlo, pero en ti hay perdón para que seas temido. Dice un comentarista de él que cuando se trata de la seguridad de nuestra salvación, lo que más importa no es la permanencia del pecado, sino nuestra resistencia a él. También en ese comentarista nos dice, cuando en Dios hay perdón, perdón gratuito, perdón abundante, perdón gozoso, basado en la sangre y la justicia de Jesucristo, Owen sabía que muchos cristianos dudan en creer que el perdón era para ellos. Algunos creyentes muy sensibles, introspectivos, dice aquí, heridos por su pecado interior, responderían, sí, hay perdón en Dios, pero veo tanta oscuridad en mí. Entonces este es un salmo también que va en progreso, como les decía. Mire cómo comienza, oh Señor, cuán profundo. Después viene una pregunta, esas preguntas de la Biblia. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, permanecería en pie? ¿Qué personas te dudaría en contestar al unísono? Nadie. Y miren el cambio. Después viene el versículo 4, un pero. Dicen que cuando hay un pero en la Biblia, viene algo muy importante. Y este es uno de los peros más grandes, me parece a mí, de la Escritura. Ese es el cambio, el quiebre que hacemos en que hay en este salmo. Después de, ¿quién, Señor? Si tú tuvieras en cuenta los pecados, las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Y él está ahí pensando, pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿No les parece maravilloso ese quiebre que hizo? Ese ombligo que tiene ese salmo, pero en ti hay perdón. Pasa de la desesperación a tener una gran convicción.
Y después, a partir del versículo 5, ¿qué nos está diciendo? Miren el cambio abrupto. Señor, espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Ya sabemos qué pasó ahí, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió con ese quiebre de emociones? Y luego nos viene con una certeza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas de la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Qué puede llevar a una persona creyente a pensar de esta manera? Que desea eso, ¿cierto? O a veces estas situaciones humanas es cuando uno duda de su salvación. Yo no sé aquí quién viene recién peleado con la esposa y uno dice, ay, Señor, ¿yo será que sí soy perdonado? O los hijos cuando nos sacan esas impaciencias y solemos decir y hacer cosas de las que a veces ni quisiéramos arrimarnos a la iglesia. Pero aquí hay un gran punto de quiebre. ¿Quién? ¿Quién podría permanecer si el Señor tomara en cuenta nuestros pecados? También puede ser que en algún momento se vuelven reales nuestras viejas heridas, ¿no? A veces solemos darnos demasiado látigo y se nos vienen esos tiempos de culpa falsa y llegan situaciones y nos traen esas viejas heridas y empezamos a decir, Señor, yo sí seré perdonado. Yo aquí me estaba acordando de una ilustración. A mí hace unos años me operaron una rodilla, la rodilla derecha. Y cuando me desperté, el médico me dijo, don Jairo, usted tenía una lesión en esa rodilla muy punzante. ¿Usted cómo se aporreó? Yo no me acuerdo. Lo único que yo le dije, yo por allá hace muchos años, varios años, estaba en un viaje y me quedé dormido, se me entumeció una pierna y cuando me paré me caí y me recibió como una punta y una piedra, pero yo no, estaba anestesiado, yo no, en ese momento no sabía nada. Y ahora, después el médico me dijo, no es que usted tenía una lesión grave ahí. Por ahí dicen que es mejor estar dolorosamente conscientes que felizmente ignorantes. Y es que nosotros tenemos que estar siempre está como flor de piel nuestra pecaminosidad. Hoy día yo vivo dolorosamente consciente, como me dijo el médico, don Jairo, usted no puede volver a trotar, usted no puede jugar juegos de impacto porque yo le quité, yo no sé si la mitad del menisco, ¿qué más? En ese momento yo no lo sentí, como suele pasar con el pecado muchas veces, ¿no? Estamos completamente ignorantes de lo que hacemos. Y aquí el salmista como nos lleva, Señor, si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién? Y no es malo tener conciencia. Yo recuerdo que a mí me dio mucho enojo. Héctor conoció a la persona que lo dijo alguna vez, a mí me dio mucho enojo. Él decía que la santidad era tener la conciencia de pecado cuando estábamos en el movimiento universitario. Y a mí me daba como rabia. Yo eso no lo entendía. Porque ser santo es estar consciente de cuán pecadores somos. Y por eso cuando a uno se le vienen estos pensamientos no necesariamente son malos. Ustedes se acuerdan que Pablo decía en medio de sus luchas, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese señor Owen, ese señor que escribió un libro acerca de este salmo, dice que esas palabras de Pablo sugieren una mejor evidencia de gracia y santidad que esas oraciones que le criticaba Jesús a los fariseos. Señor, gracias porque yo no soy como aquel otro.
Entonces, también un llamado es a que esas culpas falsas no nos aplasten. Si tanto dudas del Señor, eso es también bueno, porque es que ser consciente del pecado nos mantiene muy actualizados del amor de Dios del cual somos objetos. Y nosotros en medio de esas conciencias es que podemos llegar a ser un punto de quiebre como el salmista. Cuando tú llegas, Señor, hoy tuve un día terrible, hice esto. Puedes decir, pero en ti hay perdón. Para que seas temido. Aquí el temor, como en la mayor parte de las Escrituras, temor significa reverencia, significa adoración. Porque Dios quiere ser adorado. Vivimos para la gloria del Señor, para su gloria. Entonces, espero que hasta en este momentico ya hayas entendido que aquí el punto de quiebre de este salmo y de la vida del creyente está en una conclusión. En ti hay perdón para que seas temido. Un corazón que no ha sido perdonado, no se siente perdonado, ¿cómo va a adorar el Señor? Muy difícil, ¿cierto? Nosotros adoramos otras cosas. Adoramos el conocimiento. A veces se nos vuelve un ídolo, los títulos, la platica, el trabajo. Hace poco le dije a un muchacho que se la pasa trabajando. Yo dije, ¿a qué hora le estás dedicando espacios a tu esposa? Ya te ve por la noche, llegas bien cansado y tienes un hijo. Ese señor, el trabajo se le está volviendo un ídolo. Si tomaras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Aquí parece reconocer que el pecado es parte de la realidad humana, ¿no? ¿O no? ¿Acaso la tentación no es tan persistente que nos hace sentir cada rato frustrados? Y una de las cosas que a mí más me perturba como hombre es que yo como mecánico estoy buscando un repuesto para una bomba, estoy buscando en un catálogo y siempre aparece una mujer semidesnuda ofreciendo un bendito tornillo. Yo no entiendo por qué nosotros vivimos a toda hora en una especie de mundo con las cosas cambiadas. Yo reniego mucho de los publicistas y de los periodistas, porque siempre nos someten como a ese tipo. La tentación es muy persistente. El orgullo, cuando nos cuesta reconocer que nos equivocamos. La ira. Yo he luchado mucho con la ira. Parte de mis maletas de viaje es venir de un hogar disfuncional y yo he luchado con eso toda la santa vida. Menos mal que en el Señor hay perdón y ese perdón me ha transformado hasta tal punto que aquí me tiene delante de ustedes. Nunca desfallezcan frente a esas luchas de la vida que los punzan una y otra vez. En Él hay perdón. Señor. Como decía Pablo, ciertamente no lo he logrado, pero prosigo al blanco. Así es. Y ese blanco espero que se haga mucho más grande hoy. El dolor por el pecado nuestro puede hacernos sentir que no calificamos para el reino de Dios. Pero también nos permite ser conscientes de la cercana obra de consolación que Dios nos prometió. El Señor redimirá a Israel de sus iniquidades. Otra cosa que me resulta interesante aquí es, al principio ustedes ven ese nivel de intimidad. Señor, oh Señor, si tú tuvieras en cuenta, pero en ti hay perdón. Eso en el contraste de la situación que el salmista parece estar viviendo.
¿Qué les dice a ustedes esas palabras? ¿Usted a quién le puede expresar el tú, si tú lo llamas con esa familiaridad? Es porque hay intimidad, ¿cierto? Una pregunta, queridos hermanos, ¿ustedes cuando están orando al Señor tienen este tipo de intimidad con Él? Señor, si tú, pero en ti hay perdón. Solo después de esa intimidad con el Señor, en los primeros 4 versículos, ustedes lo han visto. Es que ya como que se aleja como que cambia y como que se habla a sí mismo. Pasa de un estado como profundo, desde lo más profundo te pido, escúchame por favor. Y ya en el versículo 5 pasa a un estado muy distinto, una especie de transformación milagrosa. ¿Qué hizo ese cambio? Ese famoso versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas temido. Ese pero es monumental en este salmo. Este salmo lo he tenido rondando en mi cabeza por varias semanas y me parece que ese pero es uno de los más grandes. Y me atrevo a pensar lo siguiente. El autor, el salmista, hace una pregunta que involucra a toda la especie humana. No sé si ustedes se dan cuenta. ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? Y ahí, ¿quién queda? Queda toda la humanidad. Quedamos todos bajo esa respuesta y esa pregunta. ¿Sí o no? ¿Quién se atrevería a decir una cosa distinta? Nadie. Nadie está. Y el Salmo pasa de toda la humanidad, de todos. De toda persona en esta tierra pasa a uno. Pero en ti hay perdón. Ese gran uno, ¿en dónde más hay perdón en esta tierra? Ese gran uno tan singular que sufrió una muerte cruenta, quizás la más injusta. ¿Por qué era la más injusta? Porque la palabra nos dice que Él era sin pecado. El cordero que fue inmolado. Aunque también el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta por qué ese pero es tan enorme? Dese en cuenta que pasa de una intimidad con el Señor como hablarse a sí mismo. 7 veces utiliza la palabra Señor este salmo. Y muchas veces, ni las conté, si tú, en ti, estén atentos tus, en Él. ¿Cuántas veces a partir del versículo 4, 5 nos dice en Él, espero en Él, Señor, en Él espera mi alma? Mire cómo después de poner toda la humanidad bajo el perdón de Dios, ese cambio de Él en el Señor. Mi alma espera en Él, Señor. Siempre apunta a ese uno, el Señor. Oh Israel, espera en Él, Señor. Y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Hermanos, les invito a considerar lo siguiente. Mire que el Salmo pasa de un ámbito de lo más íntimo a otro donde el autor se habla como a sí mismo ya de una manera muy distinta. Y en ese proceso 7 veces utiliza la palabra Señor. Hay un nivel de intimidad
de reverencia muy interesante. Más o menos nos están dibujando cómo deberían ser nuestros devocionales. Más allá de que sea un listado como los sindicatos, el Señor anhela tener intimidad con nosotros. Y este salmo es una muestra clara de cómo debe ser un encuentro nuestro con el Señor. Sin el perdón del Señor, nuestra intimidad con el Señor, ¿dónde queda? ¿Cierto? Permítanme preguntarles cuánto hace que ustedes tuvieron un encuentro con el Señor con estas características. Este fin de semana estuvimos en el evento anual de Muestra a Cristo. No sé si aquí hay personas que nos acompañaron. Me acabaron de decir que no alcanzaron boletas. Yo alcancé a estar porque mi esposa, como faltando 2 meses, me dijo que la comprara. Yo le dije, pues, falta mucho tiempo. Mentiras. Esas boletas montaron como 2 meses antes, ya no habían boletas para la Muestra a Cristo. Allí estuvimos escuchando viernes y sábado unas predicaciones acerca de los 7 yo soy del libro de Juan. Y se me quedaron varios en la cabeza, menos mal que el Señor le habla a uno a veces, yo que soy tan sordito. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Ustedes lo tienen ahí escritos como un recordatorio. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Ustedes lo tienen ahí como un recordatorio perenne. Y también recordemos el Salmo 23. ¿Se acuerdan el estado del salmista? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa conciencia de pecado una y otra vez como en este salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Queridos hermanos, yo no sé si ustedes hasta este momento se han dado cuenta que lo que pretendemos hoy es que usted entienda que el Señor es su pastor. Que, como dice el Salmo aquí en este punto de quiebre, en Él hay perdón. Cualquiera que sea la situación que ustedes estén viviendo, ya sea culpa, ya sea una situación real. Quizás por primera vez te dijeron que en el Señor hay perdón hoy, para las personas que están llegando por primera vez, que hay una gracia que se materializó en la obra, en la muerte cruenta de Jesús en la cruz. Que así como no hay, como dice el salmista, si el Señor tuviera en cuenta sus iniquidades, ¿quién podría permanecer? Así como nadie puede permanecer, todos entramos a un estado como el que entra en el salmista por pura gracia, porque el perdón del Señor se materializó de una manera tan contundente en la historia, que es el peso que nosotros tenemos hoy de gracia. Hoy recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, ese pastor que dio su vida por las ovejas. Yo espero que ustedes hagan ese punto de quiebre hoy. Y cuando estén clamando, Señor, desde lo más profundo del alma, te pido esto. Pero hay una cosa, queridos hermanos, y es que para llegar a este estado de nivel de intimidad, como dice el salmista hablando del centinela, esa figura me parece tan interesante. En Isaías, digamos que de manera contraria nos dicen que se espera de un centinela. Isaías 56:10 nos dice, los centinelas son ciegos, dice los centinelas de Israel, son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar,
soñadores acostados, amigos de dormir. De aquí podemos extraer qué se espera de un centinela. Dígame, ¿quién hay más convencido que un centinela? Un centinela no está dudando si va a amanecer o no. ¿Cierto que no? Usted cuando se está trasnochando por alguna cosa, usted sabe que va a amanecer. Está hablando de una convicción, eso es un centinela. Una persona que sabe que va a venir, que lo ve. Y el salmista aquí nos dice dos más que son muy interesantes, que su estado de convencimiento es más que el de un centinela. Y después dice, sí, más que el de un centinela. ¿Usted no anhela un estado de esos? ¿Quién no quiere estar allí, así? Poder decir, Señor, independientemente de lo que haya pasado, en ti reposa mi alma. Y en tu palabra, es muy importante ese versículo, en tu palabra lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ha dicho que se va a cumplir. Yo no sé si muchos de ustedes les pasa lo que le pasa a mí. Con todas esas guerras, todo lo que pasa en Colombia, uno empieza a caer como en una especie de, sí será Señor. Pues este salmo nos está diciendo, y sobre todo que pesa sobre nosotros, porque en el tiempo del salmista no tendríamos hoy día la historia que el tal salmista no tuvo, a pesar de que lo vio. Como les decía ahora, es una linterna. Él sabía que Dios por cualquier manera iba a cumplir sus promesas. Hermano, no dudemos de eso. Es una invitación que se los hago desde un hombre muy frágil como yo, que yo también dudo. Pero una de las cosas que más me asusta de las promesas del Señor, sobre todo está, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. El Señor no va a descansar hasta no cumplir su plan completo. Al Señor no se le ha ido de las manos este mundo con 3 guerras. Si alguna cosa me quedó este fin de semana es grandeza. El Señor es tan grande y tan misericordioso y tan maravilloso que las vicisitudes humanas no están por encima de Él. Creámoslo o no, Él está por encima de todas estas situaciones. Y por eso es que me asusta. La expectativa del cristiano es una cosa maravillosa porque el Señor va a cumplir sus promesas. Dígame cuántas veces se ha equivocado el Señor o no ha cumplido una promesa de la palabra. Entonces, ¿por qué dudamos nosotros? ¿Por qué entramos en ansiedad y en depresión? Como a mí, ¿por qué nos asusta tanto la muerte? Yo he tenido un terrible problema con la muerte. Y si el Señor nos va a prometer vida eterna, ayer el pastor Miguel Núñez nos decía algo tan interesante, me quedó clavado, que la muerte es cuando a ti te apagan la lámpara porque entras a un lugar de luz que ya no necesitas. Señor, la esperanza en el Señor. Espera en Él. ¿Ustedes han visto? ¿Recuerdan un versículo? ¿Hasta qué horas tenemos, Andrés? ¿Ya? ¿Hasta las 12? No, yo voy a acabar antes. Ok. Listo. Parte de lo que de los extractos es lo que le estoy diciendo, lo que dijo el pastor anoche. Entonces, para donde iba con todas estas últimas cosas es, para nosotros poder llegar a ese estado del salmista, decir, mi alma espera en el Señor, nosotros tenemos una tarea muy importante que hacer. La más importante de la vida es pasar tiempos con aquel en el cual hay perdón. Yo no sé si a ti el Netflix, yo a veces con cierta jactancia digo, yo nunca he visto en mi vida una cosa de Netflix.
No quiere decir que no me ocupe el televisor, es una de mis diversiones y a veces me quedo horas ahí viendo bobadas. Pero yo no sé si a ti ese aparatico te está robando los tiempos con el Señor. ¿Qué te está robando el tiempo con el Señor? Los amigos. Para muchos de nosotros los hombres nos encanta arreglar el país y el mundo con 2 o 3 personas. Hablamos chácharas y eso que dicen que las mujeres son las que hablan, no. ¿Qué te está robando el tiempo con el Señor? Para llegar a este nivel de conocimiento. Si algo me quedó de muestra a Cristo esta semana, a mí me dieron muy duro, porque a mí me quedó una sensación, 2 cosas contradictorias. Este fin de semana, en todos esos yo soy, y en este salmo, todo el tiempo estuve pensando en este salmo para venir aquí. Me quedé pensando en la grandeza del Señor y lo pequeño que soy yo. Con todos esos yo soy el pastor, yo soy la puerta, tú ya entraste por la puerta. La vid verdadera, ese era el otro de los yo soy. La resurrección y la vida. Entonces es preciso conocer el Señor para llegar. Dígame, ¿quién de ustedes o de nosotros no anhela este estado? Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en Él y en su palabra tengo mi esperanza. Queridos hermanos, ¿qué estás esperando? ¿En qué esperas tú? ¿Puede más el deseo de poseer? A mí me da muy duro esto, porque yo vivo muy preocupado por el dinero. ¿Tú en qué esperas? ¿Dónde crees que está la completitud de tu vida? Si alguna cosa me quedó clara este fin de semana es, el Señor es suficiente. Pero tenemos que llegar en nuestra intimidad a someternos. Someter es una palabra un poco dura. Es a disfrutar de que el Espíritu de Dios nos hable en lo íntimo y podamos hacer esos puntos de quiebre. Señor, en ti hay perdón. ¿Han visto un versículo que dice, Señor, como niño destetado está mi alma? Así quedó el salmista después de esta reflexión. No te dejes robar lo mejor que tienes en un mundo bullicioso como en el que estamos. Y sobre todo en la época que se nos viene, la época de más desmesura y de más ruido. En este municipio también hay mucho ruido en esta época. ¿Cómo es la fiesta de los...? Me decía Héctor hace un tiempo que este es uno de los municipios con más índice de alcoholismo. Que ojalá tú no caigas en ese ruido, sino que la paz del Señor esté contigo en medio de tantas tentaciones. Des en cuenta, queridos hermanos, para terminar, que aquí el salmista está llegando a unas conclusiones muy distintas a las que normalmente llegamos nosotros. ¿Usted no ha visto ahí expresiones sí? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? Sí, tal. Toca orar. Y eso es más un signo de debilidad que de fortaleza. Toca orar porque yo ya me cansé de hacerlo por mi cuenta y hasta ahora no he tenido en cuenta al Señor, entonces ya es una resignación. O como cuando le dicen a una mamá, tenga fe que su hijo se va a salvar. ¿Fe en qué? La fe es producto del conocimiento del Señor. Sí, Señor. ¿Qué nos impide pensar en que las promesas de Dios cumplidas a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia cristiana no se van a cumplir?
que no se van a cumplir también en nuestros tiempos. Mire todo lo que anticipó el salmista. Ustedes no han recordado cuántos salmos apuntan al sacrificio y la muerte de Cristo. Cuántas cosas se cumplieron en ese tiempo. Siglos antes inclusive muchos siglos antes de la misma presencia de Cristo en la tierra. Dios tiene unos planes. ¿Cómo vamos a dudar hoy día que el Señor no va a redimir a Israel de todas sus iniquidades? Y cuando hablo de Israel, no estoy hablando de ese sitio geográfico que está en guerra. Estoy hablando de nosotros. Hay mucha gente por ahí con mucha confusión acerca de quien no saben que somos el olivo injertado. El Israel somos nosotros, su pueblo. Aunque muchos caigan a nuestro alrededor, debemos de tener la actitud del salmista, afirmando su perdón en primer lugar. Bueno, yo quiero cerrar aquí. He tenido todo este rato la intención de que en nuestras vidas sufra un proceso como el que sufrió el salmista. Desde lo profundo de su alma clamaba, se hizo una reflexión, una pregunta y llegó a una conclusión, a ese pero monumental. Pero en ti hay perdón. Y nos dice que entró en un estado que quién no envidiaría. ¿Quiénes aquí sufren ansiedad, depresión, todas esas cosas, rabia, enojo? ¿Quién no envidiaría estar en un estado en el que diga, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo, no dice que una esperanza, toda mi esperanza? Entonces mi anhelo es que este salmo les haya hablado a lo profundo de su corazón, que piensen en el perdón del Señor para sus vidas, que fue el punto de quiebre que el salmista hizo aquí. ¿Qué tan vivo tienes el perdón del Señor en tu corazón? Entonces oremos y muchas gracias por permitirme a este mecánico estar aquí delante de ustedes compartiendo del Señor. Que el Señor los bendiga, bendiga su semana, bendiga su devenir, sus familias, sus oraciones. Te damos gracias, Señor, por este privilegio inmenso que nos das de reflexionar en tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros hemos exclamado desde lo más profundo, cuando hay dolor, tristeza, cuando hay pérdidas, cuando hay pecado, cuando nos untamos, Señor, de esa cultura, o somos, Señor, conscientes de que estamos en un mundo tan caído? Señor, gracias por permitir también leer en esta mañana que si bien, Señor, tú eres un Dios santo que no puede ver el pecado, en ti hay perdón, Señor. Gracias por el buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias por el Señor Jesucristo que murió en esa cruz. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Gracias porque por ti, Señor, podemos esperar tus planes perfectos para tu pueblo, Señor. A pesar de las guerras, a pesar de la violencia que hay en nuestro país, a pesar de la corrupción, Señor, a nivel político, nos abruma todos los días, Señor. Cómo la plata mala vida, Señor, está comprando todas las conciencias, Señor, aún de las mentes brillantes de nuestro país, que sucumben, Señor, a la avaricia y el poder. Ten piedad de nosotros, te lo suplicamos, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor,
nos lleve a reflexionar cada día más, Señor, en tu palabra y poder llegar a decir, Señor, solo por la acción de tu Espíritu, Señor, porque somos seres frágiles, tan frágiles, que solamente por tu Espíritu podamos decir, en ti hay perdón, para que seas reverenciado y alabado, Señor. Alabamos tu santo nombre, Señor. Te ruego que bendigas esta comunidad, Señor, le des paz, conciencia de esa misión en este medio de esta comunidad tan hermosa, Señor. Son privilegiados de tener este entorno natural, tan agradable en clima, tan agradable en tantas cosas. Ponle en ellos, Señor, esa convicción de que son perdonados, son su pueblo adquirido, Señor. Y que salgan de aquí, Señor, así gozosos de quienes son. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.